Listo. Listo. Ahí lo voy a dejar. En vivo y en directo, mi querida Tamara, gracias por estar con nosotros siempre, siempre en este espacio, como yo lo digo, con esta mirada feminista que es importante, necesaria y a mí particularmente me gusta. Y de hecho, el espacio siempre lo menciono de esa manera. Esteban Mejía dice, crean que solo la necesidad crea ideas, dice acá. Bueno, creo que era por la entrevista anterior que hablábamos con Doménica, científica ecuatoriana, que ha sido reconocida y que me parece genial, que ojalá que sigan saliendo más personas así. ¿Cómo estás, Tamara? Muy bien, gracias. De hecho, mi hermano es una de esas personas también, pero a él no le gusta ser muy público. Él es también físico y no vive en el país, también hace microscopía electrónica, sabe mucho de nanotecnología, pero no voy a hablar de él porque no le gusta. Ok, no, pero está bien. Pero sí, mis felicitaciones a Doménica, porque sé lo que significa hacer ciencia en Ecuador por mi hermano. Claro, y ¿sabe qué? Lo que pasa es que como son científicos, son muy como, o sea, ¿sabe qué? Déjame trabajar, ¿no? Si quieres tú, yo te digo y tú lo dices. Más o menos así, ¿no? A veces, pero son muy concentrados en lo que tienen que hacer y eso es chévere. Muy meticulosos, eso es verdad, mi hermano, es muy meticuloso. Nosotros nos distraemos. Sí, yo soy, él es muy... La comunicación es así, pero ellos no. A ver, por favor, ñañita, déjeme trabajar. Me mira los ojos, ya vas. Sí. Tamara, hablando precisamente de la comunicación, y justamente yo me acordaba de lo que tú decías la semana pasada sobre Andrés Seminario, y yo también, yo particularmente, todo funcionario que ingresa le deseo lo mejor, le deseo todo lo mejor. Obviamente ya nos escapó de una sátira porque no puedo dejar pasar que me digan o nos digan que el problema del Ecuador es el negativismo. Y a veces hasta uno se hace un mea culpa, me veo al espejo y digo, ¿será que soy tan negativo? Te lo pregunto, Tamara. A ver, yo creo que tenemos que construir, entender un poquito, y creo que también este espacio, Nelson, es para poder explicar de la forma más didáctica cómo se construyen un poco estas emociones o estas reacciones. Las emociones producen reacciones. Cuando sientes algo hacia el miedo porque te sientes amenazada, amenazado, o la risa, o cuando te das cuenta que te estás riendo de una sátira, de algo que no deberías reírte, pero que de hecho te causa mucha gracia, tal vez la información de la crítica en esa sátira entra de forma más suave a través de tu piel, de la risa, claro, que te lo digan de frente, ¿verdad? O que te digan, mira, esto está mal. Entonces, la risa, como decían unas grandes compañeras, amigas mexicanas a quien yo admiro y quiero muchísimo, que hacen mucho, utilizan mucho la risa como la herramienta para mostrarte realidades que pueden ser sumamente dolorosas. Entonces eso te atraviesa el cuerpo, te atraviesa cuando te ríes, te estás riendo inclusive con gusto y te das cuenta que no deberías reírte de esto y te sigues riendo. Entonces de eso se trata la sátira, pero va con un objetivo, es de enviar un mensaje. Y es de construir ese mensaje con un propósito. Cuando yo le escuchaba a Andrés Seminario en esta entrevista con Fabricio Vela y con Belkis Sánchez en Sonorama, porque hay que decirlo, esta entrevista también causó mucho material no solamente para sátira, sino para análisis. Claro y de que hecho, sí. Acabo de postear una sátira muy buena también alrededor de esta entrevista. Yo quiero decirlo y reiterarlo. Yo a Andrés Seminario le sigo admirando, creo que es un gran comunicador, creo que su trayectoria también profesional como comunicador, como escritor, escribe artículos, yo lo he leído, como dije antes, sigue ahí, yo lo admiro y lo respeto. Lo que sucede ahora es que él está en un puesto de poder y está representando un poder. Este poder es el gubernamental. Entonces ya es una persona pública y por ende está expuesta al escrutinio público. Creo que todas las personas que estamos detrás de una cámara nos exponemos a ese escrutinio, a esa crítica, a esas sátiras. Y este mensaje también va un poquito hacia él y hacia la gente. A ver, cuando tú estás construyendo comunicación, tú tienes un objetivo, tienes una meta. Y para hacerlo tienes que construir información, tienes que construir ideas, tienes que tener ideas, lluvias de ideas de cómo construyes esta información. El objetivo que yo vi de Andrés Seminario al asumir este rol, más allá de que cuando estás en la crítica desde la sociedad civil o desde el activismo y te invitan a hacerte parte responsable de un accionar, pues tienes que decidir si lo haces o no. Él decidió dar ese paso y ser parte del gobierno. Y entonces llega con este rol de asumir la comunicación de un gobierno que está en dificultades. A ver,
La comunicación también tiene que ver con construir historias, con construir relatos, con construir narrativas, con construir discursos. Y tú construyes esto a través de los elementos de la realidad que tienes. Y lo que yo vi es un esfuerzo primero de Andrés Seminario de exponerse y al mismo tiempo no responder a las preguntas críticas que hacían Claro. los colegas, bueno, en este caso comunicadores, pero los periodistas, la periodista Belkis también fue muy concreta con sus preguntas hacia el secretario de Comunicación y él no respondía. Y utiliza esa narrativa y utiliza esa habilidad de la herramienta de la comunicación, como la sátira que acaba de poner, para decir mucho y darse las vueltas y no responder. Claro. No responder porque no puedes responder algo tan concreto. Pero ¿qué sucede en el país que yo vi? Es como un poco el análisis que estaba haciendo para este espacio y para compartir contigo y con la gente que nos escucha. Tienes una realidad de un país donde la gente está atravesando momentos muy críticos. No es un miedo infundado. No es que te van a amenazar de que te van a quitar el dólar o te vamos a volver Venezuela si es que votas por X candidato, Claro, que fue eso lo es que real. hicieron antes. Manejaron la narrativa del miedo para hacer que la gente reaccione con la emoción del miedo, comportándose de cierta forma o votando por cierto candidato. Tienes un miedo que no está enraizado en un mensaje, sino en una realidad donde la gente está con problemas económicos, no consigue trabajo, falta de educación, con problemas que yo sé que después Miguel vendrá también a conversar sobre la salud mental. Yo como psicóloga estaba un poco también reflexionando en esto, cómo construyes las emociones de la tristeza, de la desesperanza, de la angustia, de la ansiedad, de la preocupación, cuando no tienes lo básico. Y no tienes lo básico porque no tienes un gobierno que esté garantizando su rol de proveer lo básico, de proveerte salud, educación, seguridad, infraestructura. Y tienes una población que está viviendo esta realidad y tienes un mensaje, un discurso, un relato desde quienes representan el gobierno que te están diciendo lo contrario. Y que además quien maneja la experticia de la comunicación te dice que esta realidad que tú estás viviendo es cuestión de aplastar un botoncito y pensar positivamente. Claro, cambiémonos el chip. Positivamente. El chip. Y tú ves la desconexión en mi análisis, porque como decía este famoso expresidente, esto no sostiene ningún análisis, pues esto sí sostiene mucho análisis. Y esto hay mucho que analizar, porque lo que hemos venido diciendo, tienes un gobierno absolutamente desconectado de una realidad, tratando de imponer un relato, una narrativa, una información, quizás utilizando los elementos de información que tiene a su alrededor, de su burbuja, de su ambiente, que no se conecta con la realidad del día a día de la gente que, por ejemplo, nos está escuchando ahorita y que sabe que no tiene trabajo, que sabe que no tiene educación, que sabe que tiene que recaudar los dólares que no tiene para poder pagar la cuota del colegio, de la escuela fiscal pública, donde le están pidiendo una contribución para la Navidad, y que está tratando de buscar inclusive medicinas y que no tiene posibilidades inclusive de acceder a derechos básicos como la identidad, como la cédula, ¿verdad? Claro. O como la licencia. Entonces tienes un desastre. Sí, dime. Tamara, no, está bien.